El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 6. ¿Listo? Vamos a estar escudriñando bajo el tema el día de hoy. Cuando el mundo dice amar a Dios. Cuando el mundo dice amar a Dios. Vamos a estar en nuestras Biblias, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 6. Quiero rogarles que estemos muy, pero muy conectados con el Evangelio, con la palabra. El día de hoy es tremenda. Como cada domingo, hoy de manera especial, les quiero suplicar que estemos muy conectados con el Evangelio. Insisto, la predicación de hoy se titula Cuando el mundo dice amar a Dios. Amén. Para ello vamos a leer entonces los versículos 1 al 6 de Juan capítulo 13, y dice la palabra del Señor: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Amén y amén. Aunque hemos leído hasta el versículo 6, hoy nos vamos a enfocar en el versículo 2 del pasaje. ¿Listo? Hoy vamos a trabajar el tema cuando el mundo dice amar a Dios desde el versículo 2. Y a modo de introducción, quiero ubicarles a ustedes y ubicarnos en este momento temporalmente en el pasaje. La fiesta del Pesaj, que además de manera providencial, mis hermanos, estamos en Pesaj, en el calendario judío. Si usted revisa en este momento, estamos en Pesaj, inició ayer, ¿ok? O sea, estamos viviendo el Pesaj de manera providencial. ¿Qué es el Pesaj? Una fiesta que dura 7 días, inicia el 14 del día, el día 14 del mes de Nisan, que en el calendario greco-romano es un jueves. ¿Cómo inicia el Pesaj? ¿O cómo inicia la Pascua judía? Aquí la estamos viendo. Inicia con una cena, la cena del Pesaj o la cena pascual. Ahora, ojo con lo siguiente. Aproximadamente el día 13 de Nisan, miércoles 13 de Nisan. ¿Nisan qué es? Es el mes hebreo, ¿no? Recuerden que el calendario hebreo es diferente al calendario greco-romano. Nosotros le decimos abril, pero el calendario hebreo en el contexto del Evangelio de Juan es el mes de Nisan, el día 13. Más o menos ese corresponde a un miércoles. El miércoles 13 de Nisan, Cristo está en el patio de los gentiles del templo clamando un mensaje urgente para el mundo. ¿Lo recuerdan? Ahí está el Señor clamando ese mensaje urgente. Pero ahora aquí en el capítulo 13, mis hermanos, entramos al día 14 de Nisan. ¿Listo? Día 14 de Nisan, que aproximadamente viene a ser un jueves. Jueves 14 de Nisan. ¿Qué pasa ese día? En ese momento, como lo vemos en el versículo 1, es el tiempo formal en el que inicia la fiesta de la Pascua. Y esta fiesta inicia de manera privada. Está Jesucristo ya no públicamente predicando y anunciándose Él, presentándose como el Mesías y la luz del mundo, sino que ahora estamos ¿dónde? ¿En qué contexto? Lo acabamos de leer. Estamos en el contexto privado de Cristo con sus discípulos. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto?
En ese orden de ideas, entendemos que inicia aquí en Juan 13 el ministerio privado de Cristo. Ya no vuelve a salir públicamente, sino para morir en la cruz. En este momento empezamos un tiempo privado de Cristo con sus discípulos y recordemos algo importante que vimos hace 8 días en el verso 1, 13:1. Aprendimos características propias del genuino amor. Hay muchas características, pero hace 8 días, desde el verso 1, aprendimos 3, la primera de ellas. Si usted quiere mirar en el verso 1 del capítulo 13, hay una frase que dice, sabiendo Jesús que su hora llegó. Y entendiendo el amor desde esta primera característica, vemos aquí en esta frase, sabiendo Jesús que su hora llegó, aprendimos cómo el amor verdadero es una decisión. El verdadero amor es una decisión. En tiempos donde todo el mundo dice te amo, pero no entiende el mundo qué es un amar. Las personas dicen te amo, pero no saben qué es el amor. Y aquí el Señor nos enseña en el verso 1 un primer distintivo del amor genuino, el cual es una decisión de entrega total. Cuando usted ve la frase del verso 1, sabiendo Jesús que su hora llegó, estamos viendo acá como, ¿cuál hora? ¿Cuál hora llegó? La hora de enfrentar la ira de Dios. La hora de la expiación. Recordemos que la expiación es ese intercambio. Es decir, Jesús voluntariamente, y este es el amor verdadero, toma una decisión de ir siendo justo a la cruz en lugar de nosotros, sus discípulos. Vemos aquí que el amor número 1 es una decisión de entrega total. La hora llegó, la hora del amor. En segundo aspecto, veíamos hace 8 días en la frase del mismo verso 1, que dice, a los suyos que estaban en el mundo les amó hasta el fin. Aprendimos aquí también otro distintivo del amor verdadero. ¿Cuál es ese otro distintivo? Que el amor nunca deja de ser. El verdadero amor, no solamente es una decisión, no una emoción, sino una decisión que a pesar de lo difícil que pueda ser, me mantengo en ella. 2, el verdadero amor nunca deja de ser. Tanto el amor de Dios hacia nosotros, sus hijos, como el verdadero amor de sus hijos hacia el Señor. El que ama verdaderamente a Dios nunca dejará de amarlo. Nunca dejará de amarlo. También vimos un tercer distintivo en ese versículo 1 de lo que significa el verdadero amor. ¿Cuál es ese tercer distintivo? A pesar de las adversidades, escuche esto, y momentos de angustia, el verdadero amor se sacrifica, se desprende de sí mismo, aunque cueste. Ese es el verdadero amor. Se sacrifica. Dice aquí el pasaje en el versículo 1 que llegó la hora. ¿Llegó la hora de qué? Del sacrificio. Recuerde que la fiesta del Pesaj, los judíos celebraban el paso de la esclavitud a la libertad. ¿Y cómo lo celebraban? Degollando un cordero el día 15 de Nisán. El verso 1 nos dice, ha llegado la hora. ¿La hora de qué? De ser degollado el cordero, porque Jesús muere en la fiesta del Pesaj el día 15 de Nisán, a la misma hora que los sacerdotes en el templo degollaban el cordero. No es coincidencia, está en el calendario de Dios, un Dios eterno. Y vemos ahí ese distintivo perfecto del amor, tercer característica del amor. A pesar de la adversidad, el amor que hace, se desprende, se sacrifica, lo entrega todo. El verdadero amor lo da todo. 3 características aprendimos hace 8 días. Permítame insistir en ellas. Número 1, el verdadero amor es una decisión de entrega total. Número 2, el verdadero amor nunca deja de ser. Y número 3, el verdadero amor, a pesar de las adversidades, se desprende y se sacrifica. Lo da todo. Hay personas que decimos, yo te amo. La pregunta es,
¿Qué tipo de amor es ese? ¿Un amor verdadero? Es decir, un amor que ha decidido permanecer totalmente. ¿O es ese tipo de amor narcisista? Ese tipo de amor egocéntrico que dice yo te amo, pero cuando me aburro, me aparto. Ese no es amor. O personas que decimos yo te amo, pero pregunta es, el verdadero amor no deja de ser, es para siempre. ¿Será ese tipo de amor que después ya no está? O tres, no se sacrifica. Yo te amo, pero no quiero sacrificarme. Ahí está. De alguna manera, en el verso 1 nos permite la palabra entender estas tres características o identificar estos tres tipologías del amor verdadero. Pero hoy vamos a concentrarnos, ya habiendo hecho este breve contexto, nos vamos a concentrar en el versículo 2. ¿Listo? Y quiero que me acompañen su Biblia, solo en el verso 2. Dice el versículo 2 aquí, mucha atención, dice, y cuando cenaban, ¿de qué cena hablamos? Del Pesaj. Dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Mire lo que está sucediendo acá. Vamos a dar paso al desarrollo de nuestro pasaje el día de hoy, bajo el tema cuando el mundo dice amar a Dios. Porque es que aquí está sucediendo algo y es que el mundo al día de hoy dice amar a Dios como lo hacía Judas. Y en este versículo 2 vemos varias cosas. Es impresionante lo que vamos a hacer hoy porque en un solo verso vamos a desmenuzarlo y encontrar varias cosas. Lo primero que vemos en el versículo 2 es tremendo. El amor falso de Judas. Un amor falso de Judas similar al del mundo. Para poder entender esto, apoyémonos en Juan 3:19, porque es que el amor de Judas es parecido a este amor. Mire, dice el verso 19 de Juan 3, esta es la condenación, la luz vino al mundo, pero los hombres, ¿qué hicieron los hombres? Mire que el mundo ama a Dios, dice amaron, pero amaron más las tinieblas que la luz. O sea que de alguna manera hay un amor por la luz, pero amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Este pasaje es paralelo al versículo 2 de Juan 13. Porque así como el mundo amó más las tinieblas que a Dios, Judas amó más las tinieblas que a Cristo. Judas es digno representante de ese amor caído. Por eso la predicación hoy se llama cuando el mundo dice amar a Dios. Porque el mundo, al igual que Judas, dice amar a Dios, pero mire cómo lo ama. Ama más las tinieblas. Esta es la condición de Judas. Y quiero que desmenucemos el versículo. La propuesta que yo les hago es que agarremos Juan 13, el verso 2, y lo empecemos a desmenuzar por partes. Y vamos a encontrar cosas muy interesantes. La primera de ellas, mire su Biblia, inicia el verso 2 diciendo, y cuando cenaban, diga conmigo, y cuando cenaban. Pero esto es tremendo, estaban cenando todos. ¿Quiénes son todos? Los 12. Están los 12 discípulos con Cristo cenando. Y aquí es la evidencia del amor, ojo, escuche esto, es la evidencia del amor de parte de Dios aun por quienes lo odian. Porque nosotros entendemos que Cristo amó y dio su vida por los suyos, ¿sí o no? Eso lo dice el verso 1. Cristo amó, lea el verso 1 por favor. Dice antes de la fiesta de la Pascua, cuando sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, mire lo que dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué está sucediendo acá? Está Jesucristo en una cena, dice, y empieza el encabezado el verso 2, cuando todos cenaban, cuando cenaban. Ese es el amor de Dios. Es un amor de parte de Dios. Es un amor el cual nos permite a todos entrar y cenar con Él. Es decir,
Nosotros entendemos que Cristo amó y dio su vida por los suyos, ¿cierto? ¿Quiénes son los suyos? Hay 12 aquí, pero de esos 12 hay uno que no es de los suyos. Es decir, los suyos son 11, ¿cierto? Y hay uno que no es de los suyos. Sin embargo, el versículo 2 entra diciéndonos que a pesar de todo, el Señor le permitió cenar. A ese que no es de los suyos, le permitió cenar con él. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. A pesar de que Judas no es de los suyos, el Señor le permite sentarse a la mesa y cenar con él. No significa que Judas es salvo, pero aún, a pesar de que Judas no es de los suyos, versículo 1, Jesús vino a morir ¿por quiénes? Por los suyos. Judas no es de los suyos, pero el amor de Dios es tan bello aquí que a pesar de que Judas no es de los suyos, lo deja sentarse en la mesa. Con todo ello, Jesús amó a Judas. Sí lo amó. Y recuerde que Judas es un paralelo ¿de quién? Del mundo. Pero aquí viene lo importante y lo interesante de la enseñanza de hoy. Dios, en Jesucristo su Hijo, amó a Judas de una manera diferente a la que ama a los suyos. Hay dos categorías del amor de Dios: el amor benevolente y el amor complaciente. Y permítame explicar esto con más profundidad. El amor de Dios, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un amor que podemos subcategorizar bíblicamente en dos contextos: el amor benevolente y el amor complaciente. ¿Cuál es el amor benevolente? El amor benevolente es el amor que tiene Dios por Judas, pero es un amor diferente al amor complaciente que tiene por sus 11 discípulos. A todos los ama. Dios ama a Judas y Dios ama a sus 11 discípulos, pero a Judas lo ama de forma benevolente porque no es de los suyos, y a sus 11 discípulos los ama de forma complaciente. El amor de Juan 3:16, ¿se acuerda Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. Ese Juan 3:16, ¿a qué amor se refiere? ¿A qué amor se refiere? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice Juan 3:16, ¿sí o no? Es el versículo más enseñado en el contexto de la cristiandad. Pero ¿a qué tipo de amor se refiere Juan 3:16? Porque usted observa Juan 3:19 y Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, en Juan 3:17, en Juan 3:16 nos habla de ¿qué? De que Dios ama al mundo, pero en el 19 nos dice que el mundo se va a condenar. Para poder comprender esto es necesario entender que en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo ¿a quiénes? A los suyos de entre el mundo. No es que amó a todo el mundo, mis hermanos. Dios no amó a todo el mundo de manera complaciente, pero sí ama al mundo de manera benevolente. El mundo es Judas en esta cena del Pesaj, mis hermanos. Judas representa el mundo y Cristo amó a Judas, sí. Pero Judas se condena. Juan 3:19. Esto es tremendo. Si usted lo observa desde hermenéutica, haciéndole hermenéutica al pasaje, describimos esas dos, o mejor, identificamos esas dos categorías del amor. Hay dos grupos distintos. En Juan capítulo 17 Jesús ora al Padre y le dice: Señor, yo no te pido por los del mundo, te pido por los que me diste. ¿Se acuerda de ese pasaje? No te pido por los del mundo, te pido por los que me diste. El Señor ama al mundo,
de manera benevolente, pero ama más a los suyos de forma complaciente. Ahora, no es que ame más o menos, simplemente al mundo lo ama de forma benevolente, a los suyos de forma complaciente. El amor complaciente de Dios, mis hermanos, es un amor tan especial por los suyos, que es por ellos que se da a sí mismo en el sacrificio pascual, como lo vimos en el verso 1. En el verso 1 identificamos que Cristo viene a morir por los suyos. Ese es el amor complaciente, diferente al benevolente. El amor benevolente, en cambio, es un amor tierno. Escuche esto. El amor benevolente es un amor proveedor, bondadoso, aún de gracia común. ¿Cómo así? Dios ama al mundo de forma benevolente. A todos les regala la lluvia, el sol. Ese es el amor de Dios. A Judas le regala la oportunidad de estar en la cena, pero Judas no es de los suyos. De igual manera, Dios ama al mundo de forma benevolente. Le permite disfrutar de la lluvia, del sol. Es un amor bondadoso. El amor benevolente de Dios es un amor bondadoso, aún de gracia común. ¿Qué es la gracia común? El regalo que Dios le da a personas como Judas o como el mundo de incursionar en ciencia, en filosofía, en artes, en política. Dios benevolentemente capacita al mundo para que brille en un contexto particular. Benevolentemente el Señor otorga la posibilidad de que el mundo sea bendecido y beneficiado de su amor, pero es diferente al amor salvífico por los suyos, al amor complaciente. Pues el amor complaciente es un amor tan especial, ¿ya por quiénes? Por sus discípulos, al punto de que por ellos muere. Ejemplo de esto es, para comprender un poco mejor el tema del amor benevolente y el amor complaciente, es quienes son padres. El que es padre tiene la capacidad de amar a los niños en general, ¿sí o no? Uno puede amar a los niños, ¿no? Y no al jardín y a tan lindos, todos son lindos y a todos los quiere, a todos les puedo dar un abrazo. Pero una cosa es amar de forma benevolente a los niños y otra cosa es amar de forma complaciente a mis hijos. El amor que siente un padre por sus hijos es diferente al amor que siente por todos los niños. Puedo quererlos a los niños, pero a mis hijos los amo de forma más complaciente, más especial en alguna medida. ¿Por qué? ¿Qué es lo especial de ese amor por sus hijos? Lo especial del amor por los hijos es la muerte en la cruz. Es la muerte en la cruz. Sin embargo, vemos cómo se han tergiversado las escrituras y hemos entrado en un engaño colectivo, partiendo del ideal de un amor genérico. Es decir, se está enseñando de forma equívoca dentro de la cristiandad que Dios ama a todo el mundo de forma complaciente, y eso no es real. Cuando usted observa el pasaje, usted se da cuenta desde el versículo 1 que Cristo vino a dar la vida por los suyos. Que a Judas lo ama de forma benevolente. Piensa en Judas, está sentado en la mesa. ¿Y cuál es la benevolencia de Dios? Mire, Jesús le sirvió el mismo plato a Pedro. Comieron lo mismo. Están en el mismo contexto. Pero Judas se va para el infierno y los 11 se van con el Señor. Terrenalmente hablando, pareciera que todos son discípulos, ¿sí o no? Todos son bendecidos en la cena. Hay una benevolencia de parte de Cristo. Hay una oportunidad de parte de Cristo para que Judas incluso lo bese y moje el pan de su taza. Ese es el amor benevolente.
Judas puede disfrutar del momento terrenal presente y beneficiarse de la cena, pero Judas no es de los suyos. ¿Por qué? Porque Judas, al igual que el mundo, a pesar de que vio la luz, amó más las tinieblas. Sí, pues sí, yo amo a Jesús, pero amo más el mundo. Judas sentado con Jesús en la cena del Pesaj. Sí, Jesús, pues yo te amo y chévere que comamos y todo, y choque los nudillos, pero en su corazón Judas amaba más las tinieblas porque sus obras eran malas. No sé si usted está comprendiendo esto, mi amado hermano, pero aquí observamos algo importante. Y es que al día de hoy se ha tergiversado y se enseña de manera genérica el amor de Dios como un amor complaciente para todos, cuando no todos son amados de manera complaciente de parte del Señor. La pregunta es, ¿Dios ama a todos? ¿Dios ama a todo el mundo? Y la respuesta es sí. Claro que sí. Yo le pregunto a usted a la luz de Juan 13, ¿Jesús ama a los 12 discípulos sin contando a Judas? Claro que sí. Pero ojo, a los 11 discípulos los ama de manera complaciente y a Judas lo ama de manera benevolente. Y ahora en el contexto del mundo, ¿Dios ama al mundo? Sí, claro que sí. Pero de entre el mundo, a los suyos ama de forma complaciente y al mundo lo ama de forma benevolente. El Señor podría, Él es Dios, soberanamente podría acabar con todo ya. Él podría acabar con todo este pecado, con todo lo que está sucediendo. Hay quien está enamorado del mundo y cree que el mundo es divino y que estamos bien. No estamos bien. Pero con todo ello el amor de Dios y la gracia de Dios ha permanecido. Eso se llama amor benevolente. Aunque Dios ama a sus 12, Cristo ama a los 12, a 11 de ellos, los suyos, los ama de manera especial. Jesús viene a morir a la cruz por 11 de ellos. Porque Él es Dios y Él sabe quién es Judas. ¿De dónde saca usted eso, Mauricio? Versículo anterior, aplique la hermenéutica. Vino a morir por ¿quiénes? Por los suyos, y los suyos no son todos, mis hermanos. No son todos. Si usted saca de contexto el pasaje, es decir, si usted se enfoca solo en Juan 13:1, usted lee y usted dice, bueno, el Señor amado a los suyos que estaban en el mundo. Vea, usted ya entra entendiendo que hay una distinción, ¿sí o no? Porque habla del mundo como una comunidad de personas, pero de entre esa comunidad de personas llamada mundo, dice, amó a los suyos de entre el mundo. Es decir, que el amor por los suyos de entre esta gran comunidad, ese amor es el amor por el cual Cristo viene a la cruz, un amor complaciente. A los demás los ama, pero de forma benevolente. Permítame seguir avanzando. Hay otro aspecto adicional en el verso 2. Volvamos a leer 13:2. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué significa la frase? Ya despejamos, Judas cenaba, ¿sí o no? Ahora, esa frase que dice, el diablo puso en el corazón de Judas que le entregase. ¿Qué significa eso? El diablo, entonces echémosle la culpa al diablo. La culpa no es del mundo ni de Judas, es del diablo. No, espere un momento. El diablo puso en el corazón de Judas que le entregase. Ojo, diablo, Satanás significa engañador. El engañador, escuche esto, aprovecha la naturaleza caída de Judas, es decir, del mundo, óigame bien, para engañarlo. ¿Cómo lo engaña a Judas? No es que sea responsabilidad de Satanás. Satanás engaña, pero Judas ejecuta. Ahora bien, recordemos que en el corazón del hombre, para poder comprender esta frase, el diablo puso en el corazón de Judas. ¿Qué significa eso?
Recordemos que bíblicamente hablando, el corazón del hombre es un contenedor ¿de qué? De la razón y la conciencia, que es la ley moral, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué significa que el diablo puso en el corazón de Judas que lo entregase? Lo que significa esto, lo que hace Satanás es poner en el corazón de Judas o en el corazón del mundo razones de peso por las cuales Judas voluntariamente acalle la conciencia moral, la ley moral. Dice la Escritura que Dios colocó la ley en el corazón de todos los hombres, sus 10 mandamientos. Esa es la ley moral, los 10 mandamientos. El primer mandamiento de la ley moral, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Hay un mandamiento de la ley moral que dice, no matarás. ¿Y qué va a hacer Judas a continuación? No solo va a romper el primer mandamiento, que es amar a Dios. Jesús dice, el que me ama a mí, ama al Padre. El primer mandamiento de la ley moral, que está escrita en el corazón de todos, es decir, todos los seres humanos son conscientes no solamente que hay un Dios verdadero, sino que tienen que amarlo. ¿Qué significa que el diablo puso en el corazón de Judas que lo entregase? Que es lo mismo que hace el enemigo con el mundo. Lo que significa esto es que a pesar de que Judas es consciente de que tiene a Cristo semejante al Padre ahí, a Dios hecho carne, con todo y ello, Judas apaga la ley moral de su conciencia y crea una nueva conciencia. Es decir, Judas en su corazón sabe que matar está mal, porque está en la ley de su corazón. Pero con todo y ello, Judas, en su razonamiento, asistido por el diablo, por Satanás, Judas dice, no, pues esto en realidad no es tan grave. Matar aquí no es tan grave, porque... Y empieza a razonar y a encontrar razones, valga la redundancia, para entregar al Señor a muerte. A eso se refiere el versículo cuando dice que el diablo puso en el corazón de Judas que lo entregase. Lo que está haciendo Satanás aquí es poner en el corazón de Judas razones de peso para que él voluntariamente entregue a Cristo. Hay un debate, piensa en lo siguiente, mi amado hermano. Hay un debate en el corazón de Judas. ¿Cuál es el debate? Y además en el corazón del mundo. ¿Cuál es el debate que hay? Si usted le preguntara, si le pudiéramos hacer una entrevista a Judas hoy acá, Judas, ¿usted ama a Jesús? ¿Cuál cree que es la respuesta de Judas? Sí. Claro, yo lo amo. Eso dice el mundo. Si usted le pregunta al mundo hoy, ¿tú amas a Dios? ¿A Jesús? ¿A Dios? ¿A Cristo? Sí, claro, yo amo a Dios. ¿Sabe cuál es el debate? El debate que hay dentro del corazón, el corazón del hombre, bíblicamente, insisto, es un contenedor de la razón y la conciencia, la ley moral. O la moral, le dicen los filósofos, los psicólogos. Razón y moral, ¿ok? No estoy hablando del corazón como el órgano, el músculo que bombea sangre. Estamos hablando del corazón como el contenedor de la moral, la ley moral de Dios y al mismo tiempo la razón. Ojo, ¿tú amas a Jesús? Judas, ¿tú amas a Jesús? Sí, claro, yo lo amo. ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué hizo Satanás? Hay un debate en el corazón del mundo y hay un debate en el corazón de Judas. Por un lado está en su corazón la ley que le dice, no matarás, no hurtarás, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero por otro lado está la razón de Judas diciendo, hay billetes, hay riquezas, hay dinero. Y por otro lado está Satanás poniendo en su corazón, hablándole y diciéndole, véndalo, entréguelo, primero usted, primero usted, primero usted. A eso se refiere el versículo 2 cuando nos dice, el diablo puso en el corazón de Judas. Es ese debate que hay en Judas y al final Judas silencia la ley moral y le da paso a su razonamiento. Entregar al Señor. Ahora, ese es un razonamiento antropocéntrico. ¿Por qué? Porque Dios puso su ley en el corazón de Judas y le dice, no matarás.
Pero Judas reemplaza la instrucción de Dios para colocar su propia instrucción. Es decir, ¿quién es el Dios de Judas? Él mismo. ¿Y quién es el Dios del mundo? Porque el mundo, Juan 3:19, porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Porque el hombre, en el debate interno que tiene en su corazón y apoyado por Satanás el engañador, el mundo decide suprimir la ley de Dios para crear una nueva ley. Así de sencillo. Dios dice en su palabra: no codiciarás la mujer del prójimo y sus bienes. Eso lo dice la ley moral, y todos los seres humanos lo saben en su corazón. ¿Dónde dice eso? Romanos 2:15. Léalo conmigo. Ya que muestran la obra de la ley moral escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio a su... Miren lo que hay dentro del corazón: conciencia y acusándolos unas veces y otras defendiéndoles. ¿Qué hay en la conciencia y en la razón del hombre? ¿Qué hay? La ley. No robarás, guardarás el día del Señor, porque hay gente que no viene a la iglesia. Esto va a sonar muy duro y va a sonar muy fuerte, pero tengo que decirlo con mucho amor, porque son como Judas. Dios les dice en su corazón, les escribió: debe guardar el día de reposo, un día para Dios, para venir a la iglesia. ¿Y sabe qué hace el Judas, el hombre? La borra. No, esa no me gusta. No voy a guardar mi propio día. Eso se llama idolatría. Cambiar la instrucción de Dios por mi propia instrucción. Entonces, ¿quién se vuelve Dios? Tú y yo, cuando cambiamos la instrucción del Señor en nuestro corazón. Eso fue lo que pasó con Judas, mis hermanos. Y usted le pregunta a Judas, insistamos en esto: yo amo al Señor, pero en realidad no ama al Señor, se ama más a sí mismo. Judas perdió el debate que hay en su corazón. Ahora, mire el pasaje, en el mismo verso 2 aparece un tercer aspecto. Ya vimos el primero: Judas cenaba, y ahí identificamos el amor de Dios, benevolente y complaciente, ¿sí o no? ¿Jesús amaba a Judas? Claro que lo amaba. En esa misma fiesta, dice el pasaje, que lo veremos más adelante, Jesús dice: ¿sabe qué? Uno de ustedes me va a traicionar. ¿Quién? Pedro le hace señas. Eso lo veremos después a Juan, que Juan estaba con el Señor cerquita, y Pedro le hace como: dígale que quién. Y Juan le dice: ¿quién? ¿Quién, Señor? Y el Señor le responde, frentero, le dice: el que moja su pan en mi taza. Ese es el amor de Jesús. Si usted sabe que lo van a traicionar, usted va a entrar al traidor a su casa. De pronto usted y yo no. Jesús es Dios, Él sabe quién es el traidor. Judas era ladrón, se tumbaba la plata a las ofrendas. Y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Y con todo lo dejaba mojar el pan en la taza. Ese es el amor benevolente de Dios. Y así ama el mundo a Dios. Ay, yo te amo, Señor, pero a cualquier posibilidad cambia la ley moral. No guardan el día de reposo. Hurtan, roban, no aman al Señor, tienen ídolos, no aman al prójimo, codician a la mujer del prójimo, codician los bienes del prójimo y las riquezas. Ese es el mundo. Pero eso pregúntele al mundo, y el mundo dice que ama al Señor. Lo más duro es que el mundo será condenado. Juan 3:19. Esta es la condenación, que Cristo vino al mundo, pero ellos amaron más su propia ley construida en su corazón. Eso fue lo que hizo que Judas se suicidara. Porque Judas, después de tener el dinero en las manos, ni siquiera podía tocarlo. Dice la escritura que Judas se suicida y sus entrañas caen en ese terreno. Es una representación de la muerte espiritual y la muerte eterna. Hay un segundo elemento, ya vimos Judas cenaba. El segundo elemento, el diablo puso en el corazón, no es responsabilidad del diablo, simplemente le engaña y hace que el hombre acomode una nueva
conciencia, a su corazón, diferente a la conciencia que Dios puso en su interior. ¿Tú eres cristiano? Sí, por eso el mundo odia también a los que dicen ser cristianos. El mundo no identifica quién es un verdadero cristiano y quién no. Porque hay gente que dice que es cristiana y es bien ladrona. Y hacen política y roban. Y dicen que son y leen la Biblia en los estados políticos. Ese es un Judas. Dice que ama a Jesús, pero está robando. La ley escrita en su corazón: y no robarás. Pero él construyó una nueva ley y usted le pregunta: ¿y por qué robaste? Entonces él dice, él tiene una excusa. Judas tenía su propia excusa. Un mundo que dice amar a Dios. Hay un tercer elemento. Lea el verso 2 nuevamente. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Esa palabra es importante. Que le entregase. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que lo entregase? Ahí está muy elegante. ¿Sabe qué significa eso? Que lo maten. Y no que lo maten dignamente. El entregar, esto es muy duro, mis hermanos, es la cruz. Judas, y aquí yo creo que este es el centro del sermón, que lo asesinen, que haya escarnio, que haya toda la violencia posible en contra del Señor, que lo violen, que lo abusen, que lo vituperen bochornosamente. Eso es lo que quería Judas para Jesús. Judas está de acuerdo con Satanás en eso. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, mis hermanos? Usted lo está leyendo, por favor, que el Espíritu Santo nos revele esto porque es tremendo. Mientras están cenando, mi hermano, Judas está siendo amado por Dios de forma benevolente y así le paga Judas a quien bien le sirve. Por eso el Señor dice: usted me pregunta quién es el que se está beneficiando de mi amor benevolente. El que está recibiendo de mi taza es el que quiere abusarme sexualmente. Jesús fue abusado en la cruz, mis hermanos. No es como las películas que lo muestran tapado. A Jesús vivió el abuso, fue tocado. A Jesús le arrancaron la barba, mi hermano. Si usted se quita un pelito le duele. Imagínese cómo es que le arranquen la barba. Dice la escritura, el profeta Isaías en el capítulo 53 nos narra y nos dice que la cara de Jesús estaba tan desfigurada que era irreconocible de los golpes que recibió. El trauma físico de Jesús, el abuso en la cruz, no fue solo colgado en la cruz, sufrió un vía crucis de odio, de escupitajos, de tocadas, de abusadas. Fue azotado, fue malherido. ¿Y quién lo entregó? Judas. ¿Y quién es Judas? El mundo. Y si usted le pregunta a Judas, le dice: yo amo a Jesús. Por eso el Señor está turbado y dice: el que se está beneficiando de mi amor benevolente, el que se beneficia de la lluvia y del sol, el que se beneficia de la tierra que yo creé, es el que me va a entregar el mundo. El mundo. A mí me parece tremendo que Judas está de acuerdo con Satanás. Si usted lo ve en el versículo, dice que Satanás, hay una conversación moral en el corazón de Judas, y Judas y Satanás están de acuerdo. Mátenlo a Jesús, mátelo, y mátelo bien matado. Violéntelo, asesínelo. Ahora, wow, antes de pasar a la aplicación personal, la verdad es que ese no es amor, más bien es odio. Eso es odio. Yo no puedo decir que amo a una persona que yo entrego para que la toquen, la abusen, la crucifiquen. Eso es odio. Es un odio disfrazado de piedad. Es un odio que está aquí frente a su maestro, a su Señor, que es Dios hecho hombre,
y moja el pan, pero por dentro en su corazón ya tiene un plan macabro de odio por el Salvador. Y este es Judas y este es el mundo. Por eso el mundo será condenado como Judas. Porque amó más, Juan 3:19, las tinieblas que la luz. Porque siendo consciente, Romanos 2:15, de la ley moral escrita en su corazón, amarás a Dios sobre todas las cosas, a un solo Dios. Y Judas siempre escuchó a Jesús decir, el que conozca al Padre me conocerá a mí. Y con todo ello Judas no amó a Jesús, lo entregó. ¿Y a cambio de qué? De dinero. Ese es el centro de la idolatría de Judas, el amor al dinero. Y es que debes guardar el día del Señor, no, pero si primero es el dinero, primero el dinero. Esto hace el mundo, prioriza antes que a Cristo, prioriza lo económico. Y en realidad es más que lo económico, se prioriza a sí mismo. Porque ¿qué es el dinero? Finalmente el dinero es una oportunidad de exaltar a mi propia humanidad. Pero se disfraza de piedad, se disfraza de amor. Al que uno ama, mis hermanos, no le desea la cruz, el padecimiento, el escarnio, el sufrimiento de la crucifixión. Piense por un momento en Judas. ¿Qué diría Judas en esa cena? Es que yo le pido a usted que, con la ayuda del Espíritu Santo, se transporte en su mente a la cena del pesaje. Estamos hoy en 14 de Nisan, ¿sí o no? Estamos ahí viendo, somos protagonistas de esa escena y Judas diría, vale cuidado lo que dice Judas y lo que dice el mundo. Embarrada con el Señor en su corazón, ¿no? Embarrada con el Señor, pero primero yo, segundo yo y tercero yo. Toca entregar, embarrada con Cristo porque pues ha sido bien, vea, me permite mojar acá, me invitó a la cena, me dejó manejar la barrada, porque hasta bueno, hasta lindo y todo, pero primero yo. Eso piensa Judas. Asimismo piensa el mundo. El mundo dice, embarrada con Cristo y su evangelio, pero riqueza es riqueza. Dinero es dinero. Entonces prefiero ir a otro lugar donde me hablen de dinero. ¿Cuántas personas no se han ido de este lugar porque aquí no les prometemos el milagro, las finanzas, la multiplicación de los dólares? Nada. Se embarraba con Mauricio, pero pues yo prefiero ir a... El mundo es así. Cuando en el corazón de Judas fue reemplazado Dios y la moral escrita, la moral de Dios escrita, esa ley escrita en el corazón, allí se evidencia un Judas. Y recuerde que Cristo vino a morir ¿por quién? Por los suyos. Y Judas no es de los suyos. Pasemos a la aplicación personal. ¿Qué me enseña esto a mí? Pues mucho, ¿no? Pero ¿cómo lo puedo aplicar mejor? ¿Cómo puedo aplicar este pasaje a la vida práctica? Usted y yo como cristianos, como creyentes. Escúcheme esto con atención. El punto de partida es Romanos 2:15, a la aplicación personal. Muy atentos. Cuando la ley moral, es decir, la conciencia de lo bueno y lo malo que Dios puso en nuestro corazón, es apagada por la razón humana, piensa en Judas, primó su razón antes que su Señor. Cuando eso pasa en el mundo, es decir, cuando el mundo prefiere matar a Jesús, callar a Jesús, para priorizar su voluntad, su opinión o su razón, allí hay condenación. Escuche esto. Esto es muy fuerte. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué le pasó a Judas esto? Yo me hice esa pregunta y encontré la respuesta en este pasaje. Primera, ¿cómo es posible que Judas llegue a pensar, después de estar con Cristo,
llegue a priorizar su manera de pensar y el dinero, la riqueza antes que al Señor. Mire lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 4:2. Esas enseñanzas, ¿cuáles enseñanzas? Ese antropocentrismo, llegan a través de ¿quiénes? Mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento estuviera cauterizado. Pero espere un momento. La Biblia nos dice que todos tenemos dentro de nuestro corazón la ley de Dios escrita. Es decir, todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo porque Dios lo puso en nuestro corazón. Pero ¿cómo es posible que el mundo, cómo es posible que Judas llegue a esa postura, a ese nivel? Y la respuesta está aquí. En primera instancia, la enseñanza de falsos profetas. ¿Qué enseñaban los fariseos? Amor al dinero, clasismo, salvación por obras, una vida de riqueza, de comodidades. No existe un infierno, no existe un Gehenna, un Gehinnom. Todos vamos para el cielo. Claro, si Judas se pone a la tarea de escuchar a los fariseos, que son los falsos profetas de ese contexto, yo imagino que Judas escuchó más lo que dice Timoteo acá, las mentiras de quienes con falsas palabras engañan a la gente. Cuando el mundo se pone a escuchar más al fariseo que a Cristo, el mundo termina vendiendo a Jesús, entregando a Jesús. Claro, porque Jesús nos dice claramente que ancha es la puerta a la perdición por donde muchos pasan, pero el falso profeta dice, no todos van para el cielo. Jesús dice, angosta la puerta a la salvación por donde pocos pasan, y el falso profeta dice, no, ancha es la puerta a la salvación por donde todos van a pasar. Entonces, en ese orden de ideas, Judas, al escuchar más al mentiroso, él asumió, dijo, igual yo me voy para el cielo porque los fariseos dicen eso. Y Jesús, pues, es que Jesús contra los fariseos, pues, en el corazón de Judas estuvo el escuchar más las mentiras que a Jesucristo. Y hay otra razón, el hacer pecado. Mire lo que dice acá. Es como si su entendimiento estuviera cauterizado. ¿Por qué se cauteriza el entendimiento? Por el continuo hacer pecado, por el practicar pecado. Cuando el hombre se entrega voluntariamente a la práctica del pecado, la ley moral en su corazón se cauteriza. Entonces no solamente está escuchando mentirosos, además el que hace pecado necesita ir a la secta. ¿Por qué? Porque así se autoconsuela, ¿sí o no? Está todo entregado a su pecado y él sabe que es pecador, porque la ley está escrita en su corazón. Y él sabe, pero se entrega tanto al pecado que esa ley se cauteriza. Y por si fuera poco, necesito ir a la secta que me digan que yo soy divino, así como Judas, tú te salvas, eres el mejor discípulo, eres el príncipe, eres el poema de Dios. ¿Cuál poema? Es un falso. Odia a Jesús, pero él mismo se ve de una manera diferente. Su entendimiento está cauterizado. Imagínense que la Reforma Protestante, ¿se acuerda la Reforma Protestante, siglo XVI, con todo lo que sucedía en el proceder de la cristiandad en esa época? No cristianismo, porque es diferente. Una cosa es el cristianismo bíblico, otra cosa es la cristiandad, que todavía existe. Y es horrorosa. Igual que en el siglo XV, siglo XVI. La Reforma Protestante, mis amados hermanos, tuvo que enfrentar esa cristiandad antibíblica. Y dentro de ese contexto apareció algo muy chévere. Un término que significa iglesia visible e iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia visible? Todo lo que los ojos pueden ver, el que dice yo soy cristiano. Judas es iglesia visible. Pero ¿cuál es la iglesia invisible? La que solo Dios sabe en el corazón quién es quién. ¿Por qué en la Reforma aparece esto? Porque en ese contexto del siglo XVI el Papa decía que era creyente. La gente decía que era creyente.
Todo el mundo decía que era creyente. Y visiblemente se presentan como iglesia, construyen templos como iglesia, ponen letreros de iglesia de Cristo. Eso hace Judas, porque lo ve como negocio. Con las 30 monedas de plata monta un templo. ¿Qué fue lo primero que compró Judas? Un terreno. Pero la iglesia invisible es aquella que ve Cristo. Ahí está sentado con 12 discípulos. Y en ese contexto de la cena hay una iglesia visible y una iglesia invisible. Dice la escritura que los demás apóstoles, Jesús dice, el que me va a entregar es el que moja su pan en mi taza. Pero es que todos mojaban el pan en la taza, entonces no sabían quién era. A pesar de que Judas la estaba mojando, ellos no sabían, ellos nunca se imaginaron que Judas iba a salir con eso. Pero Cristo sí sabía, porque Él es Dios. Esa es la iglesia visible y la iglesia invisible. En un contexto de la Reforma, hay quien dice que amaba a Dios, la gente en el siglo XVI, siglo XV, en toda la Edad Media, viviendo las obras de la carne, practicando el pecado y diciendo que son hijos de Dios. Parecen iglesia, pero solo Dios. Ahí sí, vea, eso es la iglesia visible e invisible. Encarna el dicho famoso que yo tengo acá escrito que dice... Ojos que, ¿qué? No, espere, el dicho es caras vemos, corazones no saben. Acuérdese de ese dicho, caras vemos, corazones, no, pero Dios sí sabe. Pedro dice, caras vemos, corazones no sabemos. Jesús dice, caras vemos y corazones sabemos, porque Jesús sabe qué hay en el corazón de Judas. Ahora, ¿sabe qué es lo más impresionante? Aquí usted y yo no podemos entender esto. La soberanía de Dios, porque Dios permitió que hubiese un Judas, era necesario. ¿Para qué? Para que entregara al Cordero a muerte, el 15 de Nisan, en plena Pascua judía. Eso es muy loco. No, ese no es el texto, es muy inentendible. Eso es muy incomprensible a nuestra cabeza, pero es el perfecto plan de Dios. Como dice el proverbio, Dios creó al impío para el día malo. Dios creó a Judas para eso, para que fueran engañador. Obviamente otras posturas teológicas, más liberalistas, más progresistas, dicen, no, Judas sí era escogido, Judas sí era un verdadero. Eso usted se encuentra de todo. Los universalistas salvaron a Judas y usted escucha predicaciones donde dicen que Judas está en el cielo. Nosotros predicamos lo que dice la Escritura y aquí vemos que hay dos grupos. Los suyos, por los que vino a la cruz y amó de manera complaciente, y los que no son suyos. Entonces inferimos que ¿quién son? Hijos de su padre el diablo, dijo Jesús. Porque en las obras de su padre el diablo les gusta estar, ¿cierto? Y ese pasaje está articulado Juan 3:19. Amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Ahora, aquí hay algo adicional, déjeme terminar con esto. Vamos a concluir con lo siguiente. La verdadera iglesia, piensen los 11 discípulos ahí reunidos, ¿cierto? ¿Cuántas personas hay en esa cena? Bueno, listo. Están los 11, los suyos, el hijo de perdición, y está el Señor, quien es Dios hecho hombre, la luz del mundo, el Salvador. Ojo, estas personas aquí reunidas, de ese grupo de 13 hay 11 que son los suyos, la verdadera iglesia por gracia, ¿cierto? Esa verdadera iglesia, escuche que esta es la aplicación personal, ustedes y yo, la verdadera iglesia. ¿Qué hacemos nosotros, los verdaderos discípulos, los 11? La verdadera iglesia imita a Cristo en el amor benevolente y complaciente. Es decir, nosotros, mis hermanos, estamos llamados a amar al mundo entero de forma benevolente, pero de forma complaciente y especial a nuestros hermanos en Cristo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay quien se cree mejor familia y no quiere tener relación y contacto con el mundo, y eso tampoco está bien. Nosotros debemos imitar a Cristo, ¿en qué sentido? Hay quien dice, yo con los drogadictos, con los homosexuales, nada que ver, eso no es ser imitador de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo amó de forma benevolente a Judas. Y porque yo antes era Judas, ¿cierto?
Debemos imitar al Señor en ese sentido. La iglesia de Cristo no puede caer, no podemos caer, esta es la aplicación del pasaje, mis hermanos, no podemos caer en esa categorización de odio por quienes no son discípulos de Cristo. Al contrario, debemos amar benevolentemente al mundo a pesar de que el mundo odie a Dios. Esto también es muy duro, muy difícil, pero es un llamado que el Señor nos hace. No es como que entonces vamos a armar la iglesia aquí un club y nos vamos a armar en contra del mundo. No, al contrario, a pesar de saber que el mundo odia a Jesús, debemos amar al mundo de forma benevolente. Pero también de forma complaciente a nuestros hermanos de la iglesia, ¿cierto? A los verdaderos cristianos. De manera especial. Jesús está enseñándoles ese amor lavándoles los pies. Eso es lo que él hace. Pregunta, ¿Jesús le lavó los pies a Judas? Sí. Claro que sí, como a Pedro. Porque él les está enseñando el amor verdadero. Recuerden que estamos en la saga del amor, ¿no? Estamos en la saga del amor verdadero. Ahora, también hay que identificar algo importante aquí. Aplicación práctica para su vida, mi amado hermano. Yo identifico aquí 3 breves aspectos contrarios a los primeros. El verdadero cristiano se identifica contrario a la conducta de Judas, ojo lo siguiente, o del mundo, se identifica número 1 porque ama a Cristo y no ama su mesa. ¿Se acuerda que empezamos el pasaje enseñando que se sentaron todos a la mesa, incluyendo a Judas? El verdadero cristiano, no Judas, ya vimos a Judas, el mundo. El verdadero creyente, los 11 discípulos, se sentaron esa noche del Pesaj, del 14 de Nisan, se sentaron en la mesa con Cristo a amar a Cristo, no a la mesa. Es que el verdadero, no sé si me estoy haciendo entender, el verdadero creyente ama a Cristo y no ama a su mesa, como Judas. Es decir, cuando está en la mesa del Señor, no está enamorado de ese lugar, no está enamorado de los platos, de la comida, no está enamorado de la compañía, de los manteles, de los alimentos, del evento social y de lo externo. El verdadero creyente, el que ama a Cristo, no le importa el lugar en donde se haga la cena, él está ahí por Cristo. El falso creyente, el que dice que ama a Jesús como Judas, pero no lo ama, está enamorado no de Cristo, está enamorado del entorno. Ay, es que estos cubiertos son de plata o de oro. Ese es Judas. Está enamorado de lo terrenal, no de su Salvador. El verdadero creyente está desencantado de este mundo. Sea que coma en el restaurante más fino o en el otro más como dice Pablo, mis hermanos, en Filipenses 4:12, yo he aprendido a vivir con lo mucho, con lo poco, yo todo lo puedo en el Señor que me fortalece. Porque el verdadero creyente no le importa, no está enamorado y no tiene una fijación por el sector donde Jesús lo trajo a vivir o la comida que está comiendo. Judas sí. ¿Ay, Jesús, otra vez agua de panela con pan? El verdadero creyente no le importa eso. Él está enamorado es de Cristo. Y permítame insistir porque en el target de los pasajes más descontextualizados después de Juan 3:16 es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si voy a ser rico, voy a ser empresa. De eso no está hablando el pasaje, mi hermano. El Judas está pensando en eso. Todo lo puedo en Cristo. Voy a hacer negocio, voy a hacer billete porque todo lo puedo en Cristo. Ese es Judas. Pero si le aplica hermenéutica al pasaje, Pablo nos está diciendo, verso 12, antes del 13, que todo lo puede, yo he aprendido a vivir en la pobreza, les dice a los filipenses. Yo sé lo que es ser pobre y también lo que es ser rico. Y todo eso, yo todo lo puedo en Cristo. Puedo aprender, puedo vivir como pobre y puedo vivir como rico. Ese es el verdadero creyente. El Judas, no le gusta la parte del pobre y el rico, el Judas se concentra en el... A mí hábleme de poder ser, de poder tener 30 monedas para comprar un lote.
El verdadero cristiano ama a Cristo, no su mesa. 2, el verdadero cristiano guarda su corazón por amor. ¿Yo de dónde estoy sacando este pasaje? Estos 3 puntos. Los infiero del versículo 2, contrario a Judas. Acuérdese que Judas se sentó a la mesa y amó la mesa, ¿sí o no? ¿Qué más hizo Judas? Su corazón fue ¿qué? Engañado por Satanás. Y 3, ¿qué hizo Judas? Entregó a Jesús. Ahora, contrario, efecto contrario es que, número 1, el verdadero cristiano ama a Cristo y no ama la mesa, no está enamorado de esa mesa. 2, guarda su corazón del ataque de Satanás. Escuche esto es muy importante, mi amado hermano. El verdadero creyente guarda su corazón por amor. Cuando Satanás venga, como vino con Judas, a intentar convencerlo de que entregue a Jesús, entregue sus principios. Oiga, usted cristiano, reciba esa platica, eso no, nadie va a decir nada. Entregue. El verdadero cristiano, ¿qué hace? Guarda su corazón. ¿Qué es guardar el corazón? Esto es una metáfora que tiene que ver con cuidar mi propio... ¿Qué hay dentro del corazón? La razón y la conciencia, la ley moral. ¿Qué es guardar el corazón? Este es otro versículo mal contextual. Ay, sobre toda cosa guardada tu corazón. Entonces la gente cree que es de sentimientos y todo es un romanticismo falso. Aquí no está hablando de sentimientos, ni de emociones, ni de tener marido, ni de tener novia, mi hermano. Guardar el corazón significa que usted sea consciente que en su corazón Dios puso, Romanos 2:15. Escrita en su corazón, ¿qué escribió? ¿Qué escribió el Señor? La ley, los 10 mandamientos. ¿Qué es guardar el corazón? Siempre tener 10 principios de vida. El verdadero creyente tiene una vida de principios y los guarda, al punto de que si llega mi amigo o el diablo a tratar de cambiar mis principios, yo me guardo y tengo carácter y digo, no. Venga, que hay que robar, aquí hace un negocio turbio. No. Ah, pues lo echamos, pues écheme. Así es, gente. Que venga, que lo invito acá. Yo sé que usted es casado, pero es que aquí hay unas nenas que están aquí y vea, son baratas y son tales. Y entonces venga, usted paga una parte, yo pago eso, su esposa no se da cuenta. Ese pastor, es que su pastor le está lavando el cerebro. Ay, no, es que hágale, la pasamos rico. Yo en mi corazón sé, no adulterarás. Dice el mandato de la ley moral, no adulterarás. ¿Qué hago yo? Guardo mi corazón y digo, no. Ay, es que ahora me le cambia. Sí, diga lo que quiera, pero yo amo al Señor. Guarda su corazón. Judas no guardó su corazón. Versículo 2, el diablo logró ¿qué? Influenciar el corazón de Judas. No solamente el verdadero creyente no se enamora de la mesa, sino de Cristo, sino que ese amor que tiene por Cristo lo lleva a guardar su corazón. Ojo, ¿puede tropezar? Sí puede tropezar. Puede a veces equivocarse. Sí, porque nosotros no somos perfectos, estamos en un proceso. Sí, podemos tropezar, pero ojo, el verdadero creyente, aunque tropiece, se vuelve a levantar, porque Dios vive en su corazón y lo convence de pecado, justicia y juicio. Y número 3, y finalmente número 3, ojo con esto, infiriéndonos de aquí del versículo 2 de Juan 13:2, dice, número 3, el verdadero cristiano se entrega a sí mismo antes que entregar a Cristo. ¿Se acuerda lo que hizo Judas? ¿Qué hizo Judas? Entregó a Cristo, ¿cierto? Lo entregó, lo vendió. El verdadero cristiano hace todo lo contrario a Judas. No lo entrega. Nunca entrega a Cristo. Nunca lo entrega. Puede que lo niegue, sí, a ver, puede que pase. Que no es lo que uno espera, pero puede que pase. Sin embargo, no persigue a Cristo, no apaga su voz. Mi amado hermano, estamos en la aplicación personal. ¿Cómo entregó a Cristo al día de hoy? Él no está con nosotros en carne, pero está en su sola escritura. ¿Cómo entregó a Cristo al día de hoy? ¿Cuándo qué?
Cuando cierro la Biblia para escuchar nuevas revelaciones que no existen. No existe una nueva revelación. El verdadero creyente nunca entregará la Escritura, porque entiende que la Escritura es para hoy nosotros lo que era para los apóstoles Cristo allí en la cena del pesaje. Mis amados hermanos, nunca entregará a Cristo, nunca, mi amado hermano. Esta se llama, doctrinalmente hablando, la Biblia es la revelación especial de Dios. ¿Y por qué es la revelación especial? Porque aquí Dios revela no solo su voluntad, sino a Cristo el Salvador. El verdadero cristiano nunca va a cambiar este libro por otro. El falso, el mundo, el Judas, dice, sí, la Biblia es muy bonita, pero es que hay un autor, hay un filósofo que me descresta. Y entonces empiezan a colocar al hombre, al antropocentrismo, al mismo nivel, e incluso en el peor de los casos, a la Escritura la ponen debajo del nivel de su filósofo, pensador favorito. El verdadero creyente podrá sentirse atraído por ciertos pensadores. Eso no tiene nada de malo, siempre y cuando la Escritura sea primero. Nosotros partimos del punto doctrinal y confiamos y sabemos que las Escrituras son inerrantes, porque es la palabra de Dios. No tiene error, la Escritura no contiene error porque es inspiración de Dios. Amén. Al ser inspiración de Dios, si Dios inspiró la Biblia, ¿qué significa eso, mi amado hermano? Que Dios no se equivoca, Dios no puede pecar, no hay pecado en el Señor. En ese orden de ideas su palabra es perfecta. Y el verdadero cristiano no entrega la Escritura para entregarse a filosofías. Mauricio, es que en la universidad a mí me enseñaron y yo estoy tan enamorado de este autor. No, hermano, aterrice ese autor a la Biblia y no acomode la Biblia a su autor. Porque eso hace Judas. Acomoda la predicación de Cristo a la enseñanza del fariseo y del saduceo. Pero es que usted no entiende que es que Él es el máximo representante de nuestra fe. Si ese es el máximo representante de tu fe, tú no eres un verdadero creyente. Porque el máximo representante de nuestra fe, ¿quién es? Cristo mismo y su palabra. Es que ni siquiera el pastor, mi hermano, el día que el pastor empiece a predicar, discúlpeme el término, estupideces, imbecilidades fuera de la Escritura, ese día, mi hermano, váyase. Yo mismo lo autorizo, váyase de aquí, salga corriendo. Aquí la supremacía es Cristo y su palabra. Que me guste o no me guste, no es el problema. Aquí el punto no es si la Biblia nos gusta o no nos gusta. La Biblia mortifica el pecado, no nos gusta. Pero con todo ello, mi hermano, el verdadero creyente no articula una nueva enseñanza, sino que vive a Cristo y no lo entrega. No lo voy a entregar. Y esa es yo aquí cierro la Biblia y comprendo que esa es la razón por la cual muchos mártires prefirieron ir a la hoguera. A muchos los llamaron y nosotros no hemos vivido eso, mis hermanos, y así frente al Sanedrín político y religioso, niegue a Cristo, queme la Biblia, y prefiero morirme yo. Primero me entrego yo, máteme, antes que la palabra. Yo ahí veo a William Tyndale y digo, no, queme su Biblia traducida al inglés y niegue lo que está haciendo, retráctese. Y dice, pues prefiero ir a la hoguera, pero no me retracto. Eso hace un verdadero creyente. Si usted se pone a leer la vida de los 11 apóstoles, incluyendo a Pablo, los 12 con Pablo, ninguno murió con serenata, con su familia, felices con el perro, el gato y los 20 hijos, nada. Aserrados en la hoguera, decapitados o crucificados. Prefirieron entregar sus vidas antes que eso a Cristo, y eso es el amor. Nunca deja de ser. En tiempos donde el amor es falso, en tiempos donde un mundo, así como Judas, yo amo a Jesús,
Si amas a Jesús, muéstrame tus obras y te diré cuál es tu fe. Pongámonos en pie y adoremos al Señor.